Hola, mi nombre es Anubis y te doy la bienvenida a este video, en el cual realizaremos una serie de pinturas con acuarela de plantas en alto contraste. Esto quiere decir que las plantas que realizaremos no tendrán muchos detalles. Los materiales que necesitaremos para el dibujo son un borrador y un lápiz. Te recomiendo que el lápiz que utilices sea de dibujo y sea un lápiz 2H o 4H. Yo en este caso tengo una puntilla 2B para que pueda verse mejor el dibujo. En este caso, como lo que vamos a hacer es solamente añadir un boceto al cual le pondremos la pintura, para no tener que borrar, te recomiendo que utilices un lápiz duro como un 2H o un 4H. Para la acuarela necesitaremos nuestros pinceles, nuestras pinturas en acuarela. Yo en este caso las tengo en pastilla, pero también puedes utilizar tú las pinturas que ya vienen disueltas o las pinturas que vienen en tubo. Como algo extra, también podemos encintar nuestro papel, que en este caso es un papel marquilla. Te recomiendo mucho que utilices un papel marquilla o un papel fabriano o algún papel que tenga algún alto contenido en algodón. Además de esto, ocuparemos también un trapo, ya sea de tela o desechable, para limpiar nuestros pinceles, y un recipiente con agua. Entonces, lo primero que vamos a realizar es un círculo. No nos tiene que quedar perfecto. Si quisiéramos que nos quedara perfecto, podríamos utilizar nuestra cinta y, guiándonos con la forma, realizar nuestro círculo. Una vez que lo tenemos hecho, lo que vamos a hacer es dibujar alguna planta, alguna rama, alguna flor. Puede ser algo muy sencillo. Yo en este caso voy a improvisar un poco y voy a añadir aquí un tronquito de donde se van a desprender algunas cuantas ramas. Esto es algo muy libre. Puedes inventar tus propias formas, tus propias plantas, tus propias hojas. Y una vez que tengamos ya nuestro primer boceto, vamos a empezar a añadir. Yo aquí voy a añadir unas especies de capullos de flor. Y puedes añadir todos los que tú quieras. Aquí yo voy a añadir algunos más. En esta área también. Y aquí añadiré otros dos. Ya que tenemos nuestro dibujo, lo que vamos a hacer es, utilizando un pincel grande, como este por ejemplo, vamos a aplicar un fondo en todo nuestro círculo. Y este fondo te recomiendo que lo hagas con un color claro, o si no es un color muy claro, entonces trata de diluir bastante ese color del fondo para que luego no vaya a competir con nuestra figura principal. Que en este caso
Estoy eligiendo un color púrpura, pero mi pincel no lo limpié demasiado bien y también tiene algunos toques de amarillo. Este fondo no nos tiene que quedar de un color parejo. De hecho, si nos quedan varios tonos, nos quedará mucho mejor. Muy bien, ya que tenemos nuestro fondo, ahora lo que haremos es comenzar a pintar este tallito y estas ramitas que dibujamos de nuestra planta. Para eso voy a utilizar un pincel redondo, no tan fino. Este, por ejemplo, es el número 10. Y voy a utilizar, ahora sí, una pintura que sea bastante oscura. Yo en este caso voy a aplicar en mi tallo un color negro. Y vamos guiándonos con el dibujo que realizamos al principio. También, si tú lo prefieres más, en lugar de realizar un dibujo previo, puedes simplemente fondear y comenzar a pintar un poco. En esta zona de aquí se me abrió un poco la pintura porque no me di cuenta que había aplicado con bastante agua esta parte de aquí, pero no pasa nada. Aquí vamos a añadir algunas otras ramas. Voy a hacer un poco más grueso esta parte del tallo. Y aquí vamos a añadir algunas hojas o algunos capullos. Muy bien, voy a limpiar mi pincel. El pincel que utilizo para el fondo siempre se me olvida limpiarlo y por eso a veces combino involuntariamente algunos colores. Pero tú trata de, siempre que terminas de aplicar un color, limpiar tu pincel. Bien, ahora con un pincel un poco más pequeño voy a aplicar un tercer color que también va a ser un color algo intenso para que contraste con el fondo. En este caso yo voy a utilizar un color verde. Y voy a comenzar a aplicar este color. Aunque este pincel parece que está demasiado pequeño. Así que voy a agarrar nuevamente el pincel que había usado para realizar el tallo. Y voy a añadir con bastante carga de pintura estas formas principales que habíamos puesto al final de cada uno de nuestros tallos. Y luego las que pusimos hasta lo último, voy a aplicarles un color un poco más suave para que se distingan un poco las profundidades.
También si tienes algún recipiente o algún godete para colocar tus pinturas y ahí si quieres poder combinarlas, es algo muy recomendable. Yo en este caso, como estoy utilizando los colores directamente como vienen del envase y como están en pastillas, no estoy utilizando el godete, pero es algo recomendable que tengas a la mano. Y aquí no estoy cargando nuevamente pintura para tener un color, un verde, mucho más claro que los primeros que colocamos. Voy a completar este capullito. Y voy a añadir otros más en estas ramas que tuvimos que improvisarnos. Muy bien, ya tenemos nuestra primera acuarela. Como puedes darte cuenta, es algo muy sencillo de hacer y también queda bastante bonito para adornar o para regalar, para hacer algún regalo a alguien. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora vamos a hacer una segunda acuarela. Para esta segunda acuarela voy a utilizar esta cinta y vamos a comparar cómo queda la primera acuarela con esta segunda acuarela. Recordemos que la primera no le aplicamos la cinta. Es recomendable utilizar de este tipo de masking tape que es azul porque es un poco más suave el adhesivo que tiene. Pero si tienes el masking tape normal que es como color cremita, lo que puedes hacer es que antes de aplicarlo al papel, lo apliques de esta forma a tu ropa o a un pedazo de tela para quitarle un poco del adhesivo que trae y así no dañar nuestro papel una vez que lo retiremos. Yo para esta segunda acuarela, en lugar de hacer un círculo perfecto, voy a hacer un círculo a mano alzada y vamos a ver qué tal nos sale. Este círculo va a ser quizá un poco más orgánico que el anterior. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestro círculo. Ahora para esta segunda acuarela voy a realizar otro tipo de planta, un poco improvisada también. Y para esto voy a añadir primero el tallo y a partir del tallo voy a añadir estas formas que van a ser la hoja de nuestra planta. Voy a empezar de arriba hacia abajo, pero tú puedes empezar de abajo hacia arriba o de la forma que más quieras. Voy a empezar haciendo estas hojitas un poco pequeñas y conforme vayamos descendiendo voy a irlas haciendo un poco más grandes. Recuerda que no estamos añadiendo demasiado detalle, entonces tenemos que hacer formas que sean un poco llamativas. Ya casi terminamos.
de hacer este boceto. Si te fijas, ya estas hojas son mucho más grandes que estas primeras que dibujamos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Ahora nuevamente voy a aplicar un fondo. En este caso voy a aplicar este color rojo que es un poco claro. No es un rojo muy intenso. Muy bien, no olvides limpiar siempre tus pinceles. También, como hice un poco involuntariamente en la acuarela pasada, puedes incluso añadir varios tonos o varios colores a este fondo, siempre recordando que sean fondos un poco claros. Ahora, antes de continuar, para que no nos ocurra lo que nos pasó en esta parte de aquí, vamos a esperar a que se seque esta primer capa de pintura que acabamos de colocar. Una vez que esté seca, vamos a comenzar a añadir los tonos al tallo y a las hojas que acabamos de dibujar. Una vez que ya se haya secado esta primera capa, entonces ahora sí vamos a añadir el color del tallo. Ahora sí vamos a añadir el color del tallo. Yo para este tallo voy a utilizar ahora un color café oscuro. Y vamos a comenzar desde abajo. Vamos a darle algunas cuantas capas para que nos quede todavía más intenso. Voy a limpiar este pincel y ahora voy a añadir el color de las hojas. Voy a empezar del lado izquierdo. Este es un color verde oscuro, pero es diferente al verde que utilizamos en nuestra acuarela anterior. Recuerda que las líneas que utilizamos al principio, con las que hicimos esta planta, nos van a servir como guía, pero no necesariamente tienes que colocar la pintura al interior de esa línea, también te puede salir un poco, o incluso modificarla ya con la pintura. Esta es solo una referencia. Y vamos a tratar de añadir también algunos tonos un poquito diferentes. Si te fijas, estas hojitas de aquí son un poquito más claras que estas hojas de acá. Antes de cargar más color, voy a pintar esta hojita central. Incluso la voy a sacar un poco del círculo. Y continuaré añadiendo color a las hojas.
Para este tipo de dibujos te recomiendo bastante que, para este tipo de acuarelas, perdón, que utilices pinceles redondos al momento de hacer estas hojas o los tallos, ya que nos permiten trabajar con un poco más de detalle y, por ejemplo, en los fondos o en áreas más grandes, sí es más recomendable trabajar con pinceles planos para acabar un poco más rápido. Y listo, ya tenemos nuestra segunda acuarela. Aquí en el video puedes notar que se nota todavía, que se ve todavía el lápiz en algunas zonas. Por eso te recomiendo que en lugar de trabajar con un lápiz 2B o HB, trabajes con un lápiz 2H o 4H, ya que esos, al ser muy suaves, se disimulan mucho mejor. Voy a esperar un poco a que se termine de secar toda esta pintura antes de retirar esta cinta. Entonces, una vez que se termine de secar, vamos a retirar toda nuestra cinta. Ya dejé secar esta acuarela por unos cuantos minutos. Entonces ahora sí, con mucho cuidado voy a retirar la cinta para tratar de que no nos dañe el papel. Dependiendo del papel que tú uses, como por ejemplo si es un Fabriano con un poco más grueso, va a ir siendo más difícil que se dañe el papel al momento de retirar la cinta. En cambio, si tu papel es algo delgado, sí habría que tener mucho cuidado al momento de realizar esta acción para que no se nos vaya a dañar nuestro papel. Vamos a comparar ahora nuestras dos acuarelas. Si te fijas, en esta el papel está mucho más plano que en esta otra. Y esto es porque al momento de humedecer nuestro papel se va haciendo como un chicharroncito. Por eso es recomendable que encintemos siempre nuestras acuarelas al momento de estarlas realizando. También aquí me agrada mucho más este círculo, que no quedó tan perfecto, a diferencia de este otro, pero esto es cuestión de gustos. Si a ti te gustan que las cosas queden un poco más perfectas, puedes utilizar un compás o, como lo hicimos, algún objeto para dibujar ese círculo. Ahora vamos a realizar una tercera acuarela. Voy a volver a encintar. Siempre encintar es un poquito tardado, pero como pudiste notar, da muy buenos resultados. Cuando estés encintando, procura siempre medir un poco más de lo que es el papel, que a veces por tratar de ahorrarnos un poquito de cinta, lo cortamos mucho más pequeño y hay que volver a cortar cinta. Entonces siempre trata de medir el pedazo de cinta que vas a cortar, que sea un poquito más grande que el papel que vas a encintar. Ahora nuevamente voy a hacer un círculo bastante libre y vamos a ver qué tal nos queda en esta ocasión. Aquí ya tenemos nuestro círculo, bastante no tan circular. Voy a agarrar nuevamente
el confiable pincel grande. Y ahora voy a añadirle un fondo verde. Este es un verde bastante claro. Trata de hacer movimientos muy sueltos, muy libres al momento de aplicar estos fondos. Aquí incluso podríamos añadir un segundo tono. Yo voy a añadir ahora un poco de amarillo. Para que dé otras tonalidades. Y nuevamente vamos a esperar a que se seque esta primera capa para trabajar. Ahora, como te diste cuenta, no estamos utilizando nuestro primer boceto, lo vamos a hacer un poco más libre. Entonces vamos a esperar a que se seque esta primera capa para añadir ahora nuestro tallo. Una vez que esté ya bastante seco, bueno, pues está todavía un poco húmedo, nuestra primera capa, vamos a añadir ahora sí nuestro tallo y nuestras ramitas. A mí me agrada siempre empezar un poco más abajo de este círculo, de este fondo, pero si tú lo prefieres puedes iniciar justamente adentro de este círculo. Entonces voy a iniciar aquí abajo y con una marca algo suave, por si queremos corregir, voy a añadir la primera línea y algunas ramas. Ahora voy a añadir una segunda capa ya con un poco más de carga de pintura para tener un tono más oscuro. Y que empiece a contrastar mucho más con nuestro fondo que pusimos haciendo una combinación de verde con un toque de amarillo. Ya que tengo estas ramas y este tallo, voy a limpiar muy bien el pincel para reutilizarlo y esta vez hacer nuestras hojas o flores o lo que sea que vaya saliendo en esta improvisación. Yo en este caso voy a hacer unas hojas circulares y un poco grandes. Algunas las voy a hacer muy pequeñitas. Y otras mucho más grandes. Voy a limpiar este pincel y ahora voy a añadir, utilizando un pincel redondo pero bastante pequeño, voy a añadir con este mismo color algunas hojitas muy pequeñas.
Estos detalles pequeñitos nos van a ayudar a que se vea mucho mejor nuestra pieza. Solo vamos a tratar de no abusar de ellos para que no quede muy cargado nuestra pintura, que esta serie de pinturas, como te habrás podido dar cuenta, son bastante lisas, bastante minimalistas. Entonces no hay que cargar tanto estos diseños que estamos haciendo. Voy a limpiar este pincel. Y voy a añadir una capa más al tallo, porque todavía se ve muy claro. Entonces esperé a que se secara para añadir una última capa que nos ayude a distinguir un poco el color púrpura oscuro que acabamos de colocar de este color café que tenemos en nuestro tallo. Ten mucho cuidado de no colocar pintura, de no colocar pigmento en las áreas que están todavía húmedas. Y me parece que podríamos hacer todavía otra plantita pequeña de este mismo tipo en esta zona de acá. Vamos a imaginar que esta podría ser la mamá o el papá y ahora vamos a hacer a un pequeño hijito o hijita. Este sí lo voy a hacer desde adentro del círculo. Voy a dibujar el tallo y como es una planta mucho más pequeña, voy a dejar a un lado este pincel y voy a utilizar el pincel con el que hemos estado añadiendo detalles para continuar realizando las ramas. Vamos a hacerlo mucho más sencillo que esta plantita que tenemos a un lado. Y en lo que esperamos a que se termine de secar esta segunda plantita, voy a remarcar algunas áreas a las que no le puse mucha pintura porque todavía estaba muy fresca la pintura que había puesto en las hojitas. Muy bien, ahora voy a esperar algunos cuantos minutos a que se termine de secar este tallo para poder agregar las hojas. Ya una vez que se alcanzó a secar en su mayor parte este segundo tronco y segundas ramitas de la plantita que estamos haciendo, vamos a continuar ahora sí haciendo las hojas que nos hacen falta. Para eso voy a utilizar el pincel con el que hice estas hojitas de aquí y la diferencia es que van a ser mucho más pequeñas. Estoy tratando de cargar bastante pintura para poder hacer un alto contraste. Pero si lo deseas, puedes cargar un poco menos, como en esta hoja de aquí, que tiene un degradado porque hay mayor cantidad de agua en esta zona de abajo. Muy bien, ya tenemos listo esta tercera acuarela. Como dejamos que se secara la mayor parte de nuestra pintura, podemos aprovechar para retirar la cinta
siempre con mucho cuidado. Y tenemos lista nuestra tercera acuarela. Ahora vamos a hacer una última con un diseño de una planta que va a tener un poco más de detalle, siempre conservando este alto contraste que hemos estado haciendo. Voy a encintar nuevamente para que no se nos haga como chicharrón nuestro papel. Y yo siempre cuando retiro la cinta trato de hacerlo en el orden invertido el cual utilicé para colocar esta cinta. Por ejemplo, este es el último pedacito de cinta que coloco. Entonces, este sería el primer pedazo de cinta que retiraría. Luego este y al último este, que fue el primero. Pero lo veremos más a detalle cuando retiremos esta cinta. Voy a utilizar de nuevo mi confiable pulso para realizar este último círculo. Vamos a ver qué tal nos queda. Nos queda un poquito más ovalado, pero también nos funciona bastante bien. Voy a borrar un poquito esta línea que no nos sirve. Y ahora, esta última hoja es de una planta que se llama monstera, que seguramente has visto en algunas ocasiones. Y vamos a hacer nuestro dibujo guía o nuestra forma base, que va a ser como una especie de corazón. Y voy a añadir el tallo. La característica específica de este tipo de monstera es que tiene unos huequitos a los lados de las hojas. Voy a añadir aquí esta como venita guía. Y a partir de esta forma voy a empezar a hacer un poquito más a detalle esta hojita. Voy a comenzar de arriba hacia abajo y aquí voy a hacer una entradita que en esta parte de aquí es donde estaría nuestro huequito. Entonces iría únicamente el fondo. Voy a seguir trabajando esta hoja y aquí voy a añadir otro huequito y voy a añadir un último hueco muy pequeño en esta zona de aquí. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Voy a ir trabajando la hoja y añadiendo estos huequitos. Voy a añadir algunos huequitos adentro del ojito también. Voy a eliminar algunas de las líneas que están más remarcadas. Además de eso, voy a añadir unas pequeñas venitas a nuestra hoja, justo en medio o a los lados de donde tenemos estos huequitos.
Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a colocar nuestro fondo utilizando nuestro pincel más grande que tengamos. Y para este diseño voy a añadir un color un poco más oscuro de los que hemos estado utilizando hasta ahorita, pero que le quedará muy bien a esta planta que estamos haciendo. Recuerda que es importante colocarlo en todo este fondo, en todo nuestro dibujo, porque en algunas zonas nuestra planta tiene aperturas y entonces eso significa que se tiene que ver nuestro color de fondo. Nuevamente vamos a esperar a que se seque esta primera capa de pintura para poder seguir trabajando nuestra hojita, en este caso de nuestra planta monstera. Muy bien, ya que está bastante más seco esta primera capa, vamos a proceder a pintar nuestra hoja de esta monstera. Yo para esta última acuarela voy a utilizar dos tipos de verdes que utilicé en las acuarelas anteriores. Son este verdecito, que es un poco más claro que este otro. Lo voy a hacer de esta forma porque tenemos aquí unas venitas que ocupamos resaltar también. Entonces estas venas las voy a pintar con este verde que es un poco más oscuro que este otro. Y este lo voy a utilizar para la hoja en general. Entonces primero voy a aplicar este verde que es un poco más claro. Aquí en este caso podríamos utilizar un pincel plano como este, ya que tenemos zonas muy grandes, entonces podemos cubrirlas con mayor facilidad utilizando este pincel. Vamos a procurar cuidar mucho estas saliditas que hicimos y estas que hicimos aquí en estas partes de adentro. Quizá para esas zonas sea conveniente que utilicemos el pincel con el que hacemos los detalles. Voy a tratar de cargar mucha pintura para que nos dé este color más oscuro. Y no me estoy preocupando tanto por las venas pequeñas, puesto que las vamos a resaltar con nuestro segundo tono de verde. Aquí alrededor de estos circulitos lo estoy dejando sin pintura porque voy a utilizar el pincel fino para que no se nos vaya a cubrir ese espacio que marcamos en nuestro dibujo. Igual esta zona de aquí que requiere un poco más de detalle, voy a dejarla para cuando utilicemos nuestro pincel de detalle.
Estamos trabajando un poco más lento esta última acuarela, que lleva un poco más de detalle, pero te aseguro que va a valer mucho la pena el resultado final. Aquí esta zona voy a dejarla un poco más clara para que tenga un poco más de volumen esta última hoja que estamos haciendo. Sin embargo, no nos vamos a preocupar mucho por añadir muchos más detalles de los que añadimos en nuestro primer boceto. Mucho cuidado con estos huequitos que dibujamos, porque a veces son tan pequeñitos que se nos podrían pasar inadvertidos y podríamos cubrirlos. Miren, casi se me olvida cubrir esta parte de aquí, me confundí un poco. Pensé que allí iba el huequito, pero no. Ahora sí voy a agarrar el pincel de detalle para terminar de aplicar color en las áreas que nos faltaron. Igual alrededor de estos huequitos que habíamos marcado. Con estos pinceles es mucho más fácil porque son más precisos. También voy a remarcar un poco estos bordes. Y si se nos pasó alguna parte, como por ejemplo a mí, esta partecita de aquí, no le había añadido color, pues se lo colocamos. Voy a trabajar el otro lado. Y una vez que terminemos de colocar estos detalles, vamos a trabajar las venitas de la planta con nuestro segundo tono de verde. Entonces voy a cambiar este verdecito por el otro que es un poco más oscuro y con nuestro pincel de detalle voy a comenzar a añadir. Espero que no se corra un poco de pintura. Si se corre un poco, pues esperamos a que seque un poco más. Vamos a esperar a que se seque un poquito todos estos detalles que añadimos y una vez que estén secos vamos a añadir nuestro segundo tono de verde. Ya casi está seco toda esta área de detalles que estuve trabajando, pero mientras estaba esperando a que se secaran, añadí con este mismo tono, que es el de la hoja, algunos detalles en los bordes de la hoja de esta forma. Para hacer que resalte un poco más nuestra hoja. Eso es algo que puedes hacer en todo el borde de todos estos huequitos o de la hoja o solamente en algunas áreas
yo coloqué este detalle prácticamente en toda la hoja. Ahora sí, vamos a trabajar en la parte de las venas. Para esta vena central voy a utilizar este pincel, que es un poquito más grande, un pincel circular del número 10, esperando que pueda arreglar un poco este desastre que hice por ser un poco apresurado y no haberme esperado. Muy bien, ya nos quedó bastante bien esta parte de la venita central. Voy a limpiar este pincel y, aprovechando a que se seque un poco esta zona, voy a trabajar el tallo. Para el tallo voy a utilizar el mismo café oscuro que utilicé en las acuarelas anteriores, tratando de cargarlo con bastante pigmento para que nos dé un tono bastante oscuro. Vamos a darle una segunda pasada una vez que esté seco, para que contraste un poquito más, porque estos dos colores son un poco similares. Voy a volver a limpiar mi pincel y ahora, utilizando nuestro pincel de detalle, voy a trabajar en estas venitas. Que son bastante sencillas, pero le añaden bastante a nuestra pintura. Algunas de estas venitas están un poco más oscuras, algunas un poco más claras. Eso nos va a ayudar a darle una mayor riqueza tonal a esta acuarela, que tiene un poquito más de detalle que las anteriores. Por último, voy a darle la segunda pasada al tallo con esta pinturita, que es un café oscuro. Y listo, ya tenemos nuestra última acuarela, que, como te diste cuenta, tiene un poco más de detalle, un poco más de trabajo, pero utiliza muy pocos colores, muy pocos tonos, y nos da un resultado bastante bonito. Ahora sí, como te comentaba, voy a retirar esta cinta, pero lo voy a hacer empezando por la última cinta que coloqué, que es esta cinta de aquí. ¿Te fijas? Se retira bastante bien. Voy a comenzar a retirar esta otra cinta. Luego esta. Y por último, esta de aquí arriba, que fue la primera cinta que coloqué. Y ya tenemos lista esta última acuarela. Vamos a ver ahora todas las acuarelas que hicimos, que fueron 4. Y bien, aquí tenemos ya nuestras 4 acuarelas que estuvimos realizando en este video, y dan resultados bastante interesantes y son bastante fáciles de hacer. También pueden ayudar a desestresarnos un poco cuando estamos algo frustrados o algo estresados. Y lo mejor de todo es que si le añadimos algún cuadro o algún fondo, se ven
muy bien y pueden colgarse o darse como regalo. Yo aquí tengo una cartulina y la voy a probar como fondo para estas acuarelas, para que veas más o menos. Mira, esta es una cartulina dorada. Normalmente los fondos que se utilizan son negro o blanco, pero puedes probar con diferentes colores. Aquí voy a hacer un acercamiento y como puedes darte cuenta, cambia bastante ya nuestra pintura una vez que le añadimos un fondo. Voy a probar con otra acuarela. Claro, como este es un color no tan neutro, no tan neutral como el blanco o como el negro, se va a ver mejor algunos colores que otros. A mí, por ejemplo, me gusta bastante esta combinación de verdes, café y este rojito con este fondo dorado. Y por último, esta que fue nuestra primera acuarela del video. Te fijas, cambia bastante. Algo que nos puede pasar también con nuestras acuarelas, como esta por ejemplo, es que se nos arrugue un poco el papel. Entonces te recomiendo que cuando ya esté algo seco, coloques alguna hoja blanca por la parte donde está tu pintura y coloques tus acuarelas abajo de algunos objetos pesados, que pueden ser libros o pueden ser algunas bocinas o algún objeto que sea pesado, y lo dejes ahí por algún tiempo, quizá una noche, para que quede perfectamente plano tu papel. Otra alternativa sería dejar encintado por todo un día nuestra acuarela en el lugar donde la encintamos. Yo en este caso, como estuve trabajando en este mismo sitio, tuve que retirar la cinta y estas están ya un poco, estas acuarelas están un poco arrugadas por eso. Pero tú puedes hacerlo de esa forma. Espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente.